Ok, chicos, vamos a continuar con las operaciones ahora con números racionales que también hacen parte de los números reales. Entonces tenemos que inicialmente la suma y resta con números racionales homogéneos son aquellos que tienen el mismo denominador, como pueden observar. Ahí lo que se hace siempre es que se coloca el mismo denominador y se suman o restan los numeradores dependiendo cuál sea el caso. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen la siguiente situación con números racionales. Tienen dos racionales y digamos que aquí es menos 6 novenos menos 12 novenos y les mandan a hacer esa suma. Entonces, como pueden darse cuenta, son racionales que tienen el mismo signo porque ambos son negativos y se están sumando. Entonces, lo que tienen que recordar es que cuando son negativos y tienen el mismo signo, por así decirlo, lo que se hace es que se suman y se coloca el mismo signo. Es decir, 12 con 6 se sumaría y daría menos 18. Y menos 18, como tiene el mismo denominador, se coloca que el resultado es menos 18 ¿qué? Novenos. Y eso vendría siendo la respuesta. En caso tal de que sea otra, digamos que esto lo hago en otra diapositiva, sea otra racional que sea, digamos, con otra estructura diferente, sean dos racionales y digamos sea 10 séptimos más, y aquí viene menos 6 séptimos. En este caso tienen signos diferentes porque el signo del 6 es negativo y el signo del 10 es positivo. Entonces, signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor, que en este caso es 4, y el mismo signo, el mismo denominador, porque ambos denominadores son 7. Y digamos que esa viene siendo la respuesta. Otra historia sería cuando los números racionales tienen diferentes signos. Por decirlo así, diferente signo, no, diferente denominador. Fíjate que B y D son diferentes denominador. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, ya no son homogéneas, sino que son heterogéneas. Por ejemplo, y más si son tres fracciones, tres racionales, que eso hace complicar más la cosa. Por ejemplo, 12 cuartos más menos 6 cuartos también. O no pongamos cuartos, más 6 octavos. Más menos 10 medios. Igual, en ese caso, lo que hay que hacer cuando son heterogéneas, el primer paso es calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Entonces, en este caso lo que se hace es calcular el mínimo común múltiplo del 4, del 8 y del 2. Acuérdense que el mínimo común múltiplo es descomposición en sus factores primos. Aquí tracemos una línea. Y entonces sería como que tipo un número que pueda dividir tanto al 4 como al 8 y al 2. En este caso sería el 2. Entonces, ¿qué me queda en cada caso? Me queda que si yo 4 lo divido entre 2 me da 2. Si yo 8 lo divido entre 2 me da 4. Y si yo 2 lo divido entre 2 me da 1. Entonces ahora 2 y 4 lo puedo seguir dividiendo entre 2. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar
2 entre 2 queda 1, 4 entre 2 queda 2 y 1 que ya había llegado ahí, que sigue siendo 1. Luego este 2 lo puedo seguir dividiendo por 2 y me va a quedar, ya en este caso me va a quedar 1, 1 y 1. Entonces el mínimo común múltiplo, vamos a mover aquí la rayita, vendría siendo la multiplicación de los factores obtenidos, es decir, MCM va a ser igual 2 por 2, el asterisco hace por la multiplicación, por 2. Y esto me daría 8. Entonces, esto que puse yo aquí, que era que el primer paso era calcular el MCM de los denominadores, es correcto. Ya lo hice. Este fue el primer paso. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a calcular un segundo paso. Digamos que esto lo voy a poner en una diapositiva diferente. Digamos que para que quede mucho más claro. Pasos. El primer paso fue calcular el MCM de los denominadores. El segundo paso será este, mira. El MCM será el nuevo denominador. Facilito. Entonces, en el resultado de toda esta operación, que es la que me ponían, ya yo voy a tener la garantía de que el denominador siempre va a ser el MCM, que en este caso resultó siendo 8. Entonces vamos a poner esto más grandecito. Entonces lo que ustedes tienen que mirar ahora es ese MCM, que es el mínimo común múltiplo. Miren lo que se hace con cada uno de ellos. El MCM se multiplica y divide por cada término de la expresión original. Para eso voy a buscar mi calculadora. Es decir, este 8 lo voy a multiplicar por el 12 y lo voy a dividir entre 4. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque mira, 8, que es el MCM, se multiplica por 12 y se divide entre 4. 8 por 12 igual 96 y se divide entre 4, queda 24. Luego venía un más. Hay que poner dentro de paréntesis el número pues para no confundirlo, porque mira que es menos 6, o si quiero nada más pongo menos 6, porque el más realmente es como si fuera un más invisible ahí. O sea, puedo poner el menos enseguida, que es el signo del 6. Entonces sería 8 multiplicado por 6. 8 multiplicado por 6 queda 48 y dividido entre 8 queda 6. Entonces quedaría menos 6. Repito, ese menos está ahí porque venía el 6 acompañado del menos. Lo mismo el otro menos que voy a colocar. Entonces sería 8 por 10 queda 80, por así decirlo. Entre 2 queda 40. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 24 menos 6 menos 40. Tengo que menos 6 y menos 40 tienen el mismo signo. Entonces se deben sumar y colocar el mismo signo. Es como si te quedara 24 menos 46. Porque menos 40 menos 6 da menos 46. Sobre 8. Y luego 24 menos 46 tienen signos contrarios. Entonces se debe restar 46 menos 24 que da 22. Entonces
22, pero, por aquí la fracción, con signo negativo porque 46 tiene mayor valor absoluto, menos 22 octavos. Luego, si ustedes quieren simplificarlo, que sería el último paso, acá ponemos después de este paso, el paso 4 es se opera y simplifica de acuerdo a lo obtenido. Entonces aquí iría, ya encontramos el resultado, menos 22 octavos. Yo puedo seguir simplificándolo, pues porque ambos tienen mitad. Entonces me daría mitad de menos 22 es menos 11 y la mitad de 8 que es 4. Y ese viene siendo el resultado. Entonces, súper fácil. Por último, vamos a llegar, aquí ya están los pasos, a la multiplicación y división de números racionales. Por ejemplo, la multiplicación es muy fácil, porque si tienes un número racional a sobre b multiplicado por c sobre d, solo multiplicas numerador por numerador y denominador por denominador. Facilito, miren el ejemplo. Yo tengo dos números racionales. Digamos que tengo menos 8 quintos multiplicado, signo de multiplicación, que también puede ser un punto, por menos 10 séptimos. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar. La fórmula me dice numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, menos 8, multiplicarla por menos 10 y 5, multiplicarlo por 7. ¿Y eso a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo siguiente. Menos 8 por menos 10 que nos da 80 y 5 por 7 que nos da 35. Y eso sería todo. Si quieren simplificarlo, pues pueden hacerlo. Otro ejemplo más. Digamos que aquí tenemos una fracción, otra fracción, otra fracción, tres fracciones, que formalmente son números racionales. Menos 6 novenos, pongo puntico porque puntico también significa multiplicación. 2 tercios, puntico, menos 5 medios. Entonces lo que debo hacer ahí es multiplicar los numeradores y los denominadores entre sí. Entonces sería menos 6 por 2 por menos 5 y abajo sería 9 por 3 por 2. Y eso va a ser igual. Menos 6 por 2 da menos 12 por la ley de signos. Menos por más da menos, entonces da menos 12. Y menos 12 por menos 5 daría 60. Porque negativo por negativo da positivo. Entonces nos quedaría 60. Y abajo, ¿qué tenemos? 9 por 3 que da 10, da 27. 3 por 9 da 27. Y 27 por 2 queda 54. Y eso viene siendo súper fácil como se multiplican fracciones. O números racionales, más bien. Entonces, para dividir números racionales, que es la última operación, vamos a ver cómo sería. Dice, si yo voy a dividir A sobre B entre C sobre D, simplemente se tiene que multiplicar en cruz. Mira, A por D y B por C. A por D y B por C. En este caso aquí está mal escrito esta D. Más bien es B por C.
Y eso viene siendo todo. Así de fácil, chicos. A ojo de buen cubero, creería que la multiplicación y la división son mucho más sencillas y más cortas que la suma y resta de racionales con denominador heterogéneo. Mira, a ojo de buen cubero yo aquí tengo que menos un medio lo voy a dividir entre, digamos, 4 quintos. Si me baso en la fórmula me dice, bueno, Iván, solamente tienes que dividir. Para dividir racionales debes multiplicar en cruz. Es decir, menos 1 lo vas a multiplicar, Iván, por 5, que es su cruz, su diagonal. Y 4, que es su diagonal, lo multiplicas por 2 y ya tienes todo el ejercicio listo. Menos 1 por 5 da menos 5, 4 por 2 da 8 y ese viene siendo el resultado. Existe otra forma de hacerlo que es el método de la oreja, que es poner todo en medio de fracciones en una sola fracción. Es como si fuera tipo esto, mira. Una fracción encima de la otra fracción y en este caso tienes menos un medio dividido entre 4 quintos. Entonces este método te dice es que multipliques los extremos. Mira, menos 1 multiplicarlo por 5, que es su extremo, menos 1 multiplicarlo por 5 y 2 multiplicarlo por 4. Y entonces, menos 1 por 5, que viene dando ¿cuánto? Que viene dando menos 5. Y 2 por 4, que viene siendo 8. Y te dieron exactamente lo mismo. Este método que está aquí se llama, ay, lo siento, se llama ley de la oreja o de los extremos. Y eso vendría siendo todo. Muchas gracias.